Muy bien, ya hemos esperado a las personas que están interesadas. Me presento, mi nombre es Víctor Hugo Osorio, soy consultor de Aprende a Financiarte y vamos a iniciar, por tanto, la webinar de Desgrábate Fiscalmente por actividades de I+D+I. El método va a ser el siguiente. Vamos a iniciar la exposición de todo lo que corresponde a las desgravaciones por actividades de I+D+I y al final responderemos a cada una de las preguntas que vosotros hayáis realizado. Muy bien. El seminario lo hemos dividido en tres grandes bloques. El primero de ellos es hablar acerca de la investigación, desarrollo y la innovación, cómo se puede desgravar las empresas por estas actividades. El segundo bloque, vamos a hablar acerca del Patent Box, que es un gran desconocido en este momento. Y el tercer bloque corresponden a las bonificaciones por contratación de personal investigador. Muy bien, iniciemos entonces el primer bloque. Antes que nada, es importante tener en cuenta o definir qué entendemos por investigación, qué entendemos por desarrollo y qué entendemos por innovación. ¿Qué es la investigación? Es el método por el cual se intenta dar respuesta a un problema. Lo importante de este método, que ya Descartes en el siglo XVII lo había estructurado y posteriormente otros filósofos del pensamiento habían complementado la metodología para encontrar una adecuada forma de investigar, como Thomas Kuhn, Kant, Lakatos, Hegel, etc. Este método, en últimas, lo que permite es la obtención de nuevo conocimiento. ¿Qué es la investigación? Es un método para la obtención de nuevo conocimiento. Todos lo hacemos porque nosotros como personas, como individuos racionales, intentamos conocer, dar respuesta a múltiples inquietudes que se nos presentan, no solamente en nuestra actividad productiva, sino también en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es el desarrollo? Es la concreción de esa investigación. Es la concreción a través de la obtención de un producto o un método determinado. Y ahora, por último, ¿qué es la innovación? La innovación simplemente es una mejora continua, es una búsqueda permanente de una mayor eficiencia y eficacia en un producto, en un proceso, a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Todos hacemos permanentemente innovación cuando adquirimos y manejamos nueva tecnología. ¿Ya? Cuando estamos adquiriendo, por ejemplo, un móvil, estamos de una u otra forma innovando. Cuando manejamos esa tecnología y la incorporamos a nuestra vida cotidiana, ya sea en la actividad productiva o en las cosas más sencillas de la vida, estamos innovando. La investigación se divide en dos grandes ramas: la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica es la adquisición de nuevo conocimiento científico a través de la formulación y comprobación de hipótesis, teorías, leyes, etc. Normalmente la investigación básica la realizan las universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y grandes empresas. La investigación básica se centra en ese nicho muy especializado. Y la investigación aplicada, por el contrario, es la investigación orientada a objetivos prácticos para la obtención de productos, diseños, métodos concretos susceptibles de ser patentados y que pueden ser sujetos de explotación comercial, o sea, que pueden lanzarse al mercado. Entonces, obviamente, ¿en cuál de los dos tipos de investigación nos vamos a situar nosotros? Nos vamos a situar en la investigación aplicada. ¿Qué se puede considerar como I+D? Todo proyecto empresarial que tenga por objeto la creación y la mejora significativa de un proceso, un producto o un servicio puede ser clasificado como de I+D. Esto es fundamental. Hay que desmitificar un poco la investigación y el desarrollo y dejar de pensar que solamente las grandes corporaciones, universidades, institutos son los únicos que la realizan.
En la práctica, con la investigación aplicada, las empresas se acercan mucho a las actividades de I+D en sus actividades diarias. Aquí me salté un acetato, vamos para atrás. ¿Qué se puede considerar como innovación? Todas las empresas, como ya dijimos anteriormente, hacen innovación. En últimas, la innovación implica la incorporación y adaptación de una tecnología novedosa a nuestros quehaceres. En ese proceso de adaptación vamos a obtener réditos. Esos réditos se van a demostrar, a evidenciar a través de la mejora de un producto, ya sea a través del lanzamiento de una nueva línea o a través de incrementos, mejoras continuas en la calidad del proceso de producción de algún producto o servicio que estemos lanzando al mercado. ¿Qué define el Ministerio de Economía como I+D+I? Es importante determinar que el Real Decreto del 4 del 2004, del 5 de marzo, del Impuesto de Sociedades, y la Ley 35 del 2006, del 28 de noviembre, están delimitando el campo de acción y lo que se define como I+D+I por parte de las empresas. La investigación para el MINECO es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos a un nivel superior. Y la comprensión del ámbito científico-tecnológico de la actividad como tal que es objeto de esa investigación. El desarrollo es la actuación de los resultados de la investigación para la fabricación de nuevos materiales. Es cómo se adecúa precisamente todo lo que se ha investigado para poder obtener un producto, servicio nuevo. Y la innovación para el MINECO también va en la misma línea, es la actividad cuyos resultados sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué hacer investigación y desarrollo o innovación? Las empresas que realizan I+D tienen grandes beneficios en relación a las que no la realizan. Por ejemplo, el CDTI, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, que es uno de los organismos más importantes de investigación y de promulgación de la investigación de la I+D en España, ha sacado unas estadísticas y demuestra que toda aquella empresa que realice investigación crece, su ritmo de crecimiento es 3 veces más rápido que una empresa que no realice investigación. Una pyme que realiza investigación crece a un 12%, mientras que una pyme que no la realice crece al 4%. Este efecto es un poco menor en las grandes empresas. Las grandes empresas que realizan I+D crecen a un ritmo del 10% y las que no lo realizan de forma intensiva a un 9%. Eso significa que la I+D es un instrumento fundamental para el crecimiento de las empresas. Según investigaciones realizadas por el mismo organismo, por el CDTI, la probabilidad de lograr innovaciones de productos habiendo realizado gastos en I+D precedentes se incrementa en un 56%. Eso es muy importante, porque significa que aquellas empresas que hayan realizado inversiones en I+D+I, gastos en I+D+I, van a tener un 56% más de probabilidad de incrementar su actividad. El impacto, otro elemento muy importante, es que el impacto de la I+D+I es mucho mayor en las pymes, como vimos en la gráfica anterior. Observen que en la pyme el impacto es 3 veces más con respecto a los que no hacen I+D. Crecen al 12%, mientras que las empresas que no la realizan crecen al 4%. Esa diferencia de 8 puntos porcentuales es bastante significativa. En la pyme innovadora, el 30% de la facturación proviene de nuevos productos. Esto es muy relevante resaltarlo.
Por otro lado, en cuanto a la generación de empleo, las pymes innovadoras, las estadísticas muestran, los estudios muestran que una pyme innovadora que haga gastos en I+D tiene una media, de media, emplea un 3%, crea empleo a un ritmo del 3% de media, mientras que una pyme que no haga gastos en I+D, pues lo crea a un 0,2%. La diferencia es bastante significativa, entre un 3% y un 0,2%. Y esto sin tener en cuenta que hasta hace muy pocos años, las pymes que no realizaban gastos en I+D destruían empleo a un ritmo del 6%. Por lo tanto, solamente como efecto social, como forma de garantizar la contratación, la generación de empleo y por tanto actividad, ¿ya? Las pymes que realizan I+D tienen un efecto social mucho más significativo que las pymes que no lo realizan. Otro elemento es que las pymes innovadoras amplían la gama de productos y mejoran la calidad de sus productos en alrededor del 14% de los casos. Eso implica que toda empresa que efectivamente realice gastos en I+D tiene un 14% más de probabilidad para mejorar, crear nuevas líneas de productos o mejorar la calidad de los productos que lanza al mercado. Ahora, ¿qué son los incentivos fiscales por I+D+I? Que es el objeto de esta conferencia. Pues son simplemente un instrumento diseñado por la administración para impulsar la innovación empresarial. Los incentivos fiscales están basados en deducciones en el impuesto de sociedades por la realización de proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica. Veamos unas estadísticas básicas. El gasto en España en I+D es hoy en día alrededor de 13.342 millones de euros, que significa alrededor del 1,27% sobre el Producto Interno Bruto. Es un porcentaje relativamente bajo con respecto a los países de la Unión Europea, con respecto a la media de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, Suecia destina alrededor del 3,64% de su PIB en actividades de I+D+I. Finlandia el 3,47%, Austria el 2,56%, Alemania 2,53% y la media de la Unión Europea está en 1,83%. Nosotros estamos por debajo de la media, 1,27%. Los países de la Unión Europea que menos invierten en este momento es, por ejemplo, Chipre, que solamente destina el 0,45% en este tipo de actividades. Es por ello que la administración pública, como forma de potenciar la dedicación de recursos por parte de las empresas a estas actividades, a la actividad de I+D, ha creado todo el instrumento de desgravación para estimular que las empresas lo hagan. Hay un dato muy significativo y muy diciente, es que solamente el 1% de las empresas se desgravan por actividades de I+D+I. No más, solamente el 1%. Significa que el potencial que tienen las empresas para poder acceder a estos beneficios fiscales que está dando el Estado español y desgravarse es enorme, ¿ya? Y hay que utilizarlos. Son instrumentos que están disponibles, ¿ya? Y que hay que utilizarlos. Veamos estas estadísticas por comunidades autónomas. No todas, solamente las que más invierten y las que menos invierten. Por ejemplo, en este momento, el País Vasco destina el 2,09% de su PIB a I+D. Le siguen Navarra con el 1,79%, Madrid, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana con el 0,99% y otras con un 0,78%. ¿Ya? Observen la diferencia entre comunidades, es bastante acentuada. Eso significa que dependiendo de la región, los gobiernos regionales deben estimular o están estimulando en este momento la implantación de políticas de I+D en las empresas para mejorar estos indicadores. Acuérdense que la media en Europa está en 1,87 y el objetivo para el año 2020 es llegar al 2% del PIB.
Otra cosa muy importante que se debe resaltar es que España es el único país de Europa que permite desgravarse fiscalmente no solamente por actividades de I+D, sino también por actividades de innovación. ¿Ya? Esto es un elemento muy importante, ¿ya? Porque la I+D, hombre, la sustentación para las actividades de I+D es relativamente compleja, pero la sustentación para las actividades de innovación lo es un poco menos. Y en este aspecto, España está favoreciendo bastante las desgravaciones, el impulso a la innovación a través de la inclusión de esta actividad para las desgravaciones. El sistema español de deducciones fiscales por I+D es de los más favorables, eso es sin duda, el más favorable de Europa, pudiendo alcanzar hasta el 59% de los gastos directos. Más adelante vamos a mirar efectivamente qué conceptos se pueden tener en cuenta que están incluidos en las desgravaciones. Para el caso de la innovación, la deducción puede alcanzar hasta un 12% de los gastos directos. No es nada desdeñable. Un 12% sobre un monto de 200.000 euros, estamos hablando de una buena cantidad, 24.000 euros alrededor. ¿Qué ventajas presentan las deducciones fiscales? Primero que todo, no están sometidas a concurrencia competitiva. No tienen que competir por los recursos, por ejemplo, cuando sale una subvención. Cuando sale una subvención por un programa determinado, a nivel regional o a nivel nacional, etcétera, las empresas compiten por esos recursos, ¿ya? Y se presentan y en función de los baremos de la entidad convocante, se califican y hay unas que entran y hay otras que quedan por fuera. Aquí no. Las deducciones automáticamente, toda empresa que haga I+D+I puede desgravarse fiscalmente. Eso es muy importante, no estás compitiendo por recursos. El solo hecho de haber tenido la actividad te da el derecho a desgravarte. La generación de la deducción fiscal es proporcional a la actividad de I+D+I. Hay unos porcentajes que están en función de las actividades. Por lo tanto, no hay una cuota. Por ejemplo, hay muchos programas de subvenciones que salen hasta 175.000, hasta 25.000, hasta 75.000. Aquí no. Aquí es en proporción a los esfuerzos inversores, al gasto que haya realizado la empresa. Eso significa que el efecto neto de las desgravaciones por I+D es mucho mayor que el de la subvención. ¿Por qué? Porque la subvención tributa, mientras que la desgravación fiscal no. Tú te lo deduces directamente de la cuota que corresponde al impuesto a sociedades y no tienes que pagar por él. En cambio, cuando tú obtienes una subvención contablemente, sí debes pagar el impuesto que corresponda si eres gran empresa o si eres pyme. Ese es otro beneficio que trae desgravarse fiscalmente con respecto a la subvención. La aplicación es libre, significa que todas las empresas, como ya hemos dicho, que realicen actividades de I+D+I pueden aplicar. Y es independiente del Código Nacional de Actividad Económica. Cualquier actividad en el sector que sea, que si tú has realizado actividades de I+D+I, puede desgravarte. Otro elemento muy importante y es de efecto inmediato. ¿Qué significa? Que si el plazo máximo es el 25 de julio para pagar el impuesto de sociedades, bueno, en la mayoría de los casos, ya el 25 de julio, tú te lo aplicas directamente, dejas de pagar, no tienes que esperar que hayan fondos, que el organismo correspondiente evalúe, pasan los meses, etcétera, etcétera. No, automáticamente tú sabes el monto, tienes la sustentación, has calculado cuánto has invertido en esa investigación, sacas las proporciones que correspondan, que más adelante hablaremos de ello, y te lo desgravas. El efecto es inmediato. Independiente del tamaño de la empresa. Puede ser pyme, micropyme o gran empresa. Otro elemento importante es que la I+D, las desgravaciones por I+D, respetan las prioridades de las empresas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con respecto a la subvención, tiene una ventaja muy significativa con respecto a la subvención, porque las subvenciones normalmente salen en determinadas líneas y tú tienes que aplicar a esa línea. ¿Ya? Aquí no. Tú puedes hacer la I+D que a ti te interese, que a ti te convenga
por tu estrategia empresarial, por tus objetivos sociales, lo que sea, ¿ya? Por tu propia decisión. No tienes que aplicar a una convocatoria determinada que te constriñe de una u otra forma dentro de los parámetros con que salga la convocatoria. Te permite recuperar, como ya hemos dicho, entre el 12 si es innovación y el 59 si es I+D. Es compatible con otro tipo de desgravaciones. Esto también es un tema muy importante. Significa que yo puedo obtener una subvención para una actividad de I+D y fuera de eso desgravarme. Es totalmente compatible, ¿ya? En muchos casos, por ejemplo, un proyecto de I+D ¿ya? No puede recibir hasta determinado nivel de ayuda, ya sea financiación o subvenciones, para realizarla, porque hay una incompatibilidad establecida por Europa, que tiene que ser hasta el 75% del presupuesto financiable. Aquí no, ¿ya? Aquí no hay esa incompatibilidad. Si, adicionalmente, si las empresas optan por el informe motivado que emite el Ministerio de Economía a través de diferentes instrumentos como las entidades certificadoras, la garantía jurídica es del 100%. Significa que si tú obtienes el informe motivado del Ministerio, nunca te podría echar para atrás una desgravación. Absoluta seguridad jurídica. Muy bien, ¿qué conceptos son los que están sujetos a la deducción? Hay varios conceptos que son muy importantes, que es el personal, que al fin y al cabo para las empresas es un coste fijo, la amortización de activos materiales utilizados en el proyecto, maquinaria o maquinaria de laboratorio o equipo de laboratorio, ¿ya? Imagínate que tienes un espectrómetro de rayos X, pues la amortización correspondiente en el tiempo de utilización de ese activo es sujeto a desgravación. La amortización, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Pero hay equipos, como ustedes sabrán, que pueden tener unos costes bastante significativos. Entonces, es un elemento a tener en cuenta. Las colaboraciones externas, tanto de organizaciones, de institutos tecnológicos, universidades, centros de investigación o, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, o empresas especializadas. ¿Eso qué implica? Que si contratamos con un instituto tecnológico, con una universidad, para que nos ayude en la elaboración de una parte, una etapa, una fase de nuestro proyecto de I+D, excelente. Pero si necesitamos contratar a una empresa especializada que por su grado de experticia la convierte en el mejor partner para poder realizar la investigación, esos gastos, así esa empresa no sea universidad, no sea instituto tecnológico, pueden ser clasificados como I+D y, por tanto, esos gastos deducibles. Obviamente, los gastos tienen que ser individualizados por proyectos. Cada actividad, posteriormente, cuando se determinen los elementos que componen la desgravación, hay que demostrarlo con nóminas, TC1, TC2, facturas, orden de transferencias, pagarés, movimiento en cuenta. Todo esto hay que individualizarlo, ubicarlo, organizarlo, que permita posteriormente sustentar esa desgravación. Y además nos sirve como respaldo en el caso de que tengamos por parte del Ministerio una visita y nos pidan los sustentos por los cuales tú te desgravas. Muy bien, esto aquí. El porcentaje de deducción sobre gastos dependerá de la calificación científico-tecnológica que se le aplique al proyecto. Si es, en el caso del personal, esta puede ser hasta del 25%. Y si tenemos personal de dedicación exclusiva, le podemos adicionar un 17% más. O sea, personal investigador de dedicación exclusiva. Eso significa que solamente ahí estamos hablando de un 42%. Y la cifra se reduce al 12% en el caso de que nuestro proyecto sea clasificado no como I+D, sino como innovación. De todos modos, no está mal.
¿Cómo se aplican estas deducciones? Si es la primera vez que las sociedades están desgravando, esto hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, la sociedad puede desgravarse hasta el 42% de los gastos deducibles. Si es la segunda vez o más, segunda, tercera, cuarta, hasta la media de los 2 últimos años, el 25%. Y si hay un exceso, el 42%. Eso significa que en realidad lo que te podría estar desgravando podría alcanzar hasta el 59% de los gastos en tu proyecto de I+D, o el 12% en el caso de innovación. Ahora, hay también un elemento adicional que se ha incluido y que excluye los inmuebles y los terrenos, es la inversión, la adquisición de inmovilizado material e intangible. Ojo, acuérdense que anteriormente habíamos hablado de amortización. Amortización, aquí estamos hablando de adquisición. Entonces, si usted ha adquirido un inmovilizado material que se dedique exclusivamente a esa actividad de I+D, por ejemplo, un equipo de laboratorio, te puede desgravar adicionalmente el 8% del valor total de ese activo. No solamente que sea material, sino también intangible. ¿Ya? Intangible sería una patente. ¿Ya? Si necesitas para desarrollar tu proyecto de innovación de I+D, adquirir determinada patente para desarrollar algo dentro de la lógica de tu propio proyecto, pues te puedes desgravar hasta el 8% de esa patente. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos dicho anteriormente. En esta tabla podéis observar cada uno de los elementos que lo componen. Y aquí en la siguiente vamos a observar, esto ya es, son tablas reales, cuando estás haciendo la aplicación, el ejercicio de deducirte, esta es la parte ya económica, los conceptos que se tienen en cuenta. Imagínate que tenemos X vigencias fiscales. Mira, aquí hay un elemento muy importante y es las desgravaciones fiscales solamente son tenidas en cuenta año fiscal, no la duración del proyecto. O sea, ustedes saben que un proyecto se puede solapar. Puedo utilizar, por ejemplo, 2015, 2016. No, aquí solamente tú te puedes desgravar en la parte que corresponde al año fiscal de cada proyecto. ¿Vale? Significa lo normal en las empresas que cierran al 31 de diciembre de cada año, pues sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y otras empresas que cierren fiscalmente en otros periodos de tiempo, pues el periodo que corresponda. ¿Qué elementos se tienen en cuenta entonces? Se tiene en cuenta el personal aplicado a la actividad de I+D+I. Entonces, yo coloco todo el personal. Ojo, si tenemos personal investigador, si ese personal investigador es exclusivo a actividades de I+D+I, tengo que hacer la diferencia. ¿Qué personas son exclusivas de I+D+I y qué personas no? Entonces, hago la diferenciación. La amortización de los elementos del inmovilizado, tanto material como intangible, o sea, calculo exactamente cuánto he utilizado en cada activo material o intangible la parte de la amortización y la imputo. Otro elemento, el material fungible. Imagínense que ustedes, por ejemplo, son una empresa de cosmética y que para el desarrollo de una nueva línea, supongamos una línea corporal, cremas corporales, han utilizado 1000 kilogramos o 500 kilogramos de determinado activo, reactivo o compuesto. Para poder desarrollar ese producto, usted tuvo que haber utilizado esos materiales. Y el ministerio te acepta esos gastos. Eso es muy importante porque imagínense, usted está desarrollando lo que sea, este ejemplo que te hemos dado de cosmético o un rectificador de aerogeneradores o lo que sea, los gastos en materiales para la realización de esa actividad, de esa investigación y desarrollo, van a ser tenidos en cuenta y son deducibles. Y por último, las colaboraciones externas, que hay que separar si son organismos públicos de investigación, como dije anteriormente, universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación reconocidas y que clasifican como OPIs, o si son otras colaboraciones externas técnicas.
otras empresas. Recuerden que las empresas colaboradoras externas que hagan trabajos muy específicos, los gastos derivados de esa actividad pueden ser tenidos en cuenta y por tanto deducibles dentro del impuesto a sociedades en ese proyecto de I+D. Por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla lo que corresponde al personal. Observen, ponemos el nombre, el NIF de la persona, la titulación, si clasificamos si es de exclusividad o no, las horas imputadas, el coste, bueno, etcétera, etcétera. Eso para cada uno de los años que correspondan o que se hayan imputado. Aquí en esta otra tenemos la parte de las colaboraciones externas. ¿Qué entidades? Si son universidades, si son colaboraciones externas de no organismos públicos. ¿Ya? La amortización, aquí estamos en esta tabla, se colocan todo lo que corresponde a la amortización del inmovilizado material e intangible, cuánto gasto, cuánto se ha imputado, ¿ya? El material, cuántos kilogramos de qué material, si es el reactivo X, si es el reactivo Y, si es el material los kilos de aluminio, lo que sea. Otros gastos. Hay otros gastos, en esta parte es difícil de sustentar, pero en la medida de que se pueda argumentar, el ministerio te lo puede clasificar o como I+D o como innovación. Otros gastos que no puedan ser clasificados dentro de las demás variables, ¿ya? Que hemos dicho, o sea, que no puedan ser clasificados como personal investigador, amortizaciones, material o colaboraciones externas. Es difícil que te acepten estos gastos, les soy sincero, pero bueno, se pueden colocar y ya sea la entidad certificadora o el propio ministerio, pues en el peor de los casos lo que haría es quitárselos. Ya. Muy bien. Esto último corresponde a que es el 8%, ¿recuerden? Cuando es la adquisición del inmovilizado material intangible. Si yo adquirí ese equipo de laboratorio específico, ese reactor, no sé, lo que corresponda, ¿ya? Pues lo imputo y por lo tanto puedo desgravarme hasta el 8% de la adquisición, del valor de adquisición de ese activo. Muy bien. Aquí en esta tabla, que como podéis ver, se analizan las desviaciones con respecto a lo que yo había planificado versus lo que efectivamente se utilizó. Me explico. Imagínate que yo había planificado 200.000 euros en personal, pero debido a que se presentaron desviaciones porque el proyecto fue un poco más complicado del que inicialmente había previsto, pues profundizo más, dedico más tiempo y por lo tanto ya no van a ser 200.000 sino 225.000. Pues muy bien, pues coloco lo que yo había presupuestado y coloco lo que efectivamente me gasté, ¿ya? Obviamente eso puede ser, la desviación puede ser hacia arriba o hacia abajo, se pueden dar dos cosas, porque al fin y al cabo la realidad en muchos casos pues supera lo que se había planificado. Bueno, marco normativo, ya habíamos hablado de qué leyes son los que lo regulan, pero aquí hay un elemento importante, que es la ley 14 del 2013 del 27 de septiembre, que es lo que se conoce como la ley de apoyo a los emprendedores. Esta ley es muy importante porque, y vamos a hacer énfasis en ella, porque a partir de ella hay unos elementos que mejoran significativamente las desgravaciones. O sea, esta ley que salió prácticamente a finalizar el 2013, ya está estimulando aún más las desgravaciones por actividades de I+D+. Por ejemplo, un elemento innovador que se mete a partir de esta ley, y es que las empresas que tengan insuficiencia de cuota pueden solicitar el abono de la deducción a la administración tributaria. ¿Qué está significando? Que una empresa, supongamos, que tiene una deducción por valor de 80.000 euros y tiene unos beneficios en ese año fiscal de 100.000 euros, por decir algo, y por lo tanto va a pagar de impuestos 20.000. Observen que ustedes como máximo podrían desgravarse el 60% de 20.000. Eso significa que estamos hablando de 12.000 euros, pero en realidad el montante que yo me debo desgravar es 80.000. ¿Cómo hago? ¿Ya? ¿Qué alternativas tengo? Pues muy sencillo. La alternativa que se tiene en este momento que es nuevo en esta ley y que está muy bien porque va a mejorar significativamente el flujo de caja de las sociedades, es que yo puedo pedir un adelanto de esa desgravación total. O sea, yo le puedo decir al ministerio, señores, mire, la desgravación mía es de 80.000, ya, pero solamente me puedo desgravar 12.000.
¿ya? Entonces, ingréseme el diferencial. El ministerio, en el caso que acepte, le dice, perfecto, muy bien, yo le ingreso el diferencial, pero con varias condiciones. Uno, que ese diferencial yo se lo minoro en un 20%. O sea, él te está cobrando, el Estado, el ministerio te está cobrando te está penalizando en un 20% por entregarte la desgravación total a ti, en este momento, en el año fiscal, o sea, hoy. Pues tú evalúas, si necesitas liquidez, te viene muy bien, y lo más probable es que aceptes que te quite un 20%. Todo depende, obviamente, de la situación en que se encuentre la sociedad desde el punto de vista de sus estados financieros. El otro es los límites. Se aplican unos límites hasta de 3 millones de euros, teniendo en cuenta la minoración del 20% para las empresas si se clasifican las actividades como I+D. Y de 1 millón de euros si se clasifican las actividades de innovación. De todos modos, estamos hablando de montantes bastante grandes, ¿ya? Y de empresas que, hombre, para poderte desgravar 3 millones de euros, ya estamos hablando de Iberdrola. Muy bien. Ventajas que tiene la aplicación de las desgravaciones por I+D+I. Ya lo hemos dicho de una u otra forma al transcurso de esta charla. Es, primero que todo, la accesibilidad. Las empresas, toda empresa que está sujeta al impuesto de sociedades puede acceder a esos beneficios fiscales. Como ya hemos dicho, se puede recuperar entre el 12 y el 59% de las inversiones, ya sea clasificada como innovación o como I+D. Se puede solicitar el abono de la cantidad por el importe a deducir. Y, obviamente, todo esto, ¿qué trae? Pues trae un efecto financiero sobre los resultados netos y sobre los fondos propios. Y, obviamente, mejora la liquidez y otros indicadores financieros de la sociedad. Como ya hemos dicho también, respeta la autonomía de la decisión de qué invertir, es proporcional a las actividades de I+D, es compatible con cualquier tipo de ayuda pública y con otras figuras como el Patent Box o las bonificaciones por contratación de personal investigador, que más adelante lo veremos. Esto es muy importante, esta de aquí. La posibilidad de reducir el impuesto a sociedades durante 18 años. ¿Me explico? Acordemos del ejemplo anterior. Yo tenía que deducirme 80.000 euros, ¿ya? Pero esta empresa solamente va a pagar, si tiene 100.000 de beneficios, va a pagar alrededor de 20.000 euros por impuestos. Eso significa que si yo puedo solamente desgravarme el 60% de estos 20.000 serían 12.000 euros, pero en realidad son 80.000. Yo tengo dos alternativas, o pedir el anticipo de ese dinero, o la otra es, si no quiero que me penalicen con el 20%, es ir vigencia a vigencia, o sea, años futuros, descontando lo que me corresponde. Y el Ejecutivo de la Administración ha mejorado significativamente estos años. Antes eran 15 y ahorita lo subieron a 18. Significa que si tú hiciste una actividad de I+D+I hoy y en el impuesto de sociedades no alcanza por el monto de los beneficios que genera la sociedad a desgravarte en la totalidad, en esa vigencia, tienes hasta 18 vigencias fiscales para hacerlo. Esto está muy bien. Como ya hemos dicho, si optas por la obtención del informe motivado, la garantía jurídica es del 100%. Muy bien, ahora, acuérdense que yo les había dicho a ustedes que es tan solo el 1% de las empresas a nivel nacional, ojo, 3 millones de empresas, el 1%, estamos hablando de 30.000. Solamente el 1% de las empresas, o menos de ellas, se desgravan por actividades de I+D. Esto es muy diciente porque está mostrando que, en últimas, las deducciones fiscales por actividades de I+D+I son un gran desconocido por parte de las empresas, por parte sobre todo de la pequeña empresa, porque, ojo, las grandes empresas, el 95% de ellas acceden a ese tipo de desgravación. El 95%. Tan solo alrededor de un 10-15% de las empresas pequeñas acceden a las desgravaciones por I+D+I. ¿Ya? Significa que el pequeño y el mediano empresario desconocen completamente esto. Ahora, ¿por qué? Primero que todo, porque existe un desconocimiento generalizado.
y es importante desde diferentes plataformas, por eso queremos desde Aprender a Financiarte, impulsar, dar a conocer este instrumento para que la gente pueda aplicar a este beneficio fiscal. Dificultad de identificar y calificar las actividades de I+D+I o innovación tecnológica. La otra dificultad es documentar el proyecto. Tú tienes que documentarlo, tienes que estructurar un documento en donde, primero que todo, por seguridad jurídica, en el caso de que la administración te diga, bueno, usted se desgrabó por I+D+I, muéstreme qué es lo que hizo. Pues mira, aquí tengo todo, tengo el respaldo. Entonces, en la estructuración del documento, del proyecto, la asociación de gastos, etcétera, etcétera, pues se pueden dedicar tiempo o la gente piensa que es muy complejo realizarlo. Entonces, prefieren no hacerlo. El otro elemento que por las cuales no se accede a este tipo de beneficios es las barreras internas por la repercusión en los costes de gestión. ¿Por qué? Porque somos pocas personas, nosotros vamos a lo que vamos, lo importante son las ventas y olvidamos completamente que podemos tener beneficios financieros al dedicar recursos, sobre todo el recurso humano, el recurso de personas para poder sustentar los proyectos de I+D+I que se han realizado por parte de la empresa. Otro elemento, la creencia de que solamente las universidades o los institutos tecnológicos, etcétera, centros de investigación, son los únicos que hacen I+D. La sensación también hay que reconocerlo, la sensación de inseguridad jurídica. Cuando hay gente que piensa que te metes con Hacienda, te estás metiendo con el lobo. No. Si tú sustentas tu proyecto de investigación de una forma adecuada, concienzuda, perfectamente puedes optar a ese beneficio fiscal. No hay que tenerle ningún miedo al Ministerio y a Hacienda, para nada. Por el contrario, está en un proceso de estímulo para que las empresas puedan desgravarse por esta actividad. Ahora, formas de deducirse. En la actualidad, el Ministerio de Economía y Competitividad acepta 4 formas. Una, que es la autoliquidación. Tú dices, tú como empresario, he realizado estas actividades, las sustento. Él mismo hace su informe y va al ministerio y se desgrava del impuesto a sociedades. La otra es, solicita una consulta vinculante a Hacienda. Hacienda le responde y ya Hacienda está avisada y por lo tanto Hacienda sabe que usted va a realizar la actividad de desgravación. El acuerdo previo de la evaluación con Hacienda es otra actividad muy similar, otra forma de desgravarte muy similar a la anterior, en donde Hacienda juega un papel determinante y los técnicos de Hacienda juegan un papel determinante. Y la cuarta forma y más utilizada, en el cual casi el 90% de las empresas aplican, es a través de entidades certificadoras y la solicitud del informe motivado del propio ministerio. Pero, ojo, a través de una organización que son las entidades certificadoras aceptadas y reconocidas por la ENAC, Empresa Nacional de Acreditación. Si no están reconocidas por la ENAC, no tienen ninguna validez. Esto es muy importante porque cuando ENAC certifica a una organización para que pueda analizar y determinar si su actividad es de I+D o innovación o no lo sea, ¿ya? Usted como empresa tiene el 99% de garantía jurídica. Es altísima, prácticamente total. ¿Cuál es el proceso con las entidades certificadoras? En cada comunidad autónoma, ¿ya? En cada ciudad existen organismos que lo tramitan y, por ejemplo, usted ubica ese organismo, que en el caso, por ejemplo, la Comunidad Valenciana puede ser el IBACE, o en el caso de Madrid puede ser la Cámara de Comercio de Madrid, puede ser AENOR, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a mirar qué organismos hay en este momento certificados para poder certificar las actividades de I+D+I. Y ellos reciben esa solicitud, la estudian, hacen una preevaluación y después de esa preevaluación emiten un informe. Ese informe tiene, como ya dije anteriormente, el 99% de garantía jurídica. Cuando el ministerio le llega ese informe, el Ministerio de Economía dice, perfecto, es una entidad certificada por la ENAC, es una entidad que me está garantizando que las actividades de este señor, de esta empresa, sí son actividades de I+D+I, perfecto, no hay ningún problema. Muy bien.
¿Qué tipo de informes existen en este momento? Existen 4 tipos de informes. El tipo A, que es la certificación ex ante. ¿Qué es la certificación ex ante? Imagínense, es cuando una empresa no ha iniciado el proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está certificando? Solamente está certificando la actividad potencial del proyecto. O sea, por lo llama ex ante, antes de. El otro tipo es el tipo B, que es certificación de contenido y primera ejecución. Esta es la certificación más normal que la mayoría de las empresas ejecutan. ¿En qué consiste? Ustedes saben que normalmente un proyecto se solapa en varios años. Eso significa que si yo ya empecé la actividad, supongamos en el 2015, yo perfectamente en el año 2016 hasta el 25 de julio del 2016 yo puedo presentar la solicitud de la desgrabación de las actividades que he realizado en todo el 2015. Entonces observen, me van a certificar en algo que ya hice en el 2015 y algo que voy a hacer en el 2016. Por lo tanto, el tipo B certifica actividades ya ejecutadas y actividades por ejecutar. La tercer tipo, que también es otro de los más utilizados, es el tipo C, que es de seguimiento. Obviamente, el tipo C si previamente te has certificado con el tipo B, ¿ya? Seguimiento, significa el mismo ejemplo anterior, 2015-2016, pues el tipo C va a ser la del 2016, no la del 2015, la del 2016, que esa certificación garantizaría que las actividades planificadas durante el 2015, o sea, las actividades que iba a decir que en el 2016 iba a realizar, son en realidad actividades de I+D. Y por último, el tipo D, que corresponde a certificación de la deducción adicional de investigadores adscritos en exclusividad a actividades de investigación y desarrollo. Esto, el tipo D, normalmente es cuando tenemos personal solamente dedicado exclusivamente a actividades de I+D. Estas son menos empresas las que se certifican por el tipo D. El tipo A y el tipo D son las certificaciones menos utilizadas. Ahora, como les dije anteriormente, vamos a hablar de las entidades que están acreditadas por la Empresa Nacional de Acreditación, por la ENAC, para poder emitir su veredicto sobre las actividades de tu empresa. ¿Cuáles son en este momento? Solamente existen 10 a nivel nacional. Ojo, y hay unas que se les ha actualizado o están en proceso de reactualizar los permisos, porque los permisos, la acreditación por parte de la ANAC es por un determinado tiempo, no es secular seculorum, sino tiene una duración determinada. Son AIDIT, AENOR, la Cámara de Comercio de Madrid, ECUA, el ASIE, el CERTIMAR, el IBAC, el IBASE, Bureau Veritas, Surtec, Global Certificate Spain y SGS. Son las 10 entidades que en este momento están acreditadas por la ENAC para poder emitir informes de certificación. Observen que de estas entidades certificadoras, la que más tiene actividad es el ASIE, la Agencia de Certificación de Innovación de España, que tiene alrededor de 908 informes. Y le sigue ECUA, ¿ya? La European Quality Assurance. Observen también en esta tabla, la quinta columna, la quinta que dice porcentaje de aceptación del informe de la entidad certificadora, que dice porcentaje de aceptación. Miren que en el caso de la CIE es del 92%, en el caso de AENOR es del 99%, el Audit el 85% y así sucesivamente. Significa que eso también es un buen indicador porque muestra que si efectivamente, por ejemplo, AENOR, que tiene la tasa más alta, del 99%, en el 99% de los casos, todo lo que certifique AENOR ¿ya? Es considerado y aceptado por parte del Ministerio como las actividades que hayan definido. Muy bien. En la siguiente diapositiva observamos el número de expedientes tramitados por cada una de las entidades certificadoras. Observen que esto inicia fuertemente o despega a partir del año 2004, hace relativamente poco tiempo, 10 años, y solamente se aceptaron 298, perdón, se presentaron 298 expedientes. Y en el año 2013 se han presentado 3.900 expedientes. Es bastante poco.
Ya es bastante poco. De todos modos, como les dije anteriormente, el 1% solamente de las empresas se desgravan. Hay un potencial enorme y hay que estimular estas desgravaciones. ¿Cuál es la programación para la presentación de las desgravaciones fiscales? Esto es una programación teórica, muy importante tenerlo en cuenta. Normalmente, después de haber pagado el impuesto de sociedades de cada año, del 25 de julio, en la mayoría de los casos, tipo agosto, septiembre, se inicia la estructuración o la sustentación de lo que es el proyecto de investigación. O sea, yo comienzo a documentarlo. Ya comienzo a documentar los hitos técnicos que he hecho, lo pongo en un documento, ¿ya? Y adicionalmente recojo cada uno de los elementos que la componen, personal, amortización de inmovilizado, material fungible, etcétera, en facturas y elementos reales que permitan comprobar que se han realizado los gastos correspondientes. Documento esto, se lo presento a la entidad certificadora tipo noviembre o diciembre, supongamos en diciembre o enero del siguiente año. La entidad certificadora se podrá demorar otros 3-4 meses evaluando que efectivamente ustedes lo que dicen que es actividad de I+I lo sea. La entidad certificadora contrata 2 personas. Uno es un técnico en el cual el técnico va a evaluar cada uno de los aspectos de los cuales usted dice que es investigación. Ya ese técnico normalmente es un profesor universitario o es una persona de reconocimiento, reconocida por el entorno porque tiene una gran experticia en esa área de conocimiento, en la temática tuya, en pocas palabras. Es un especialista en la temática que tú hayas desarrollado. Y 2, contrata a un auditor de gasto, ¿ya? Un auditor, normalmente un economista que esté registrado en el ROAC, para hacer un estudio que efectivamente que los gastos que tú ya has realizado son los que tú estás reflejando en el informe de desgravación y que obviamente todo está dentro de lo que se acepta en el plan general contable. Una vez revisado esto, la entidad certificadora emite su informe y la sociedad transmite ese informe hacia el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía analiza el informe de la entidad certificadora y emite posteriormente su informe definitivo, o sea, el informe motivado. Muy bien, aquí por ejemplo tenemos en este diapositiva, tenemos un ejemplo real de una certificación por parte de una entidad certificadora. En este caso ya es del IBASE. El IBASE certifica, observen lo interesante, el coste efectuado del proyecto en el periodo impositivo, en este caso es del 2012, susceptible de ser considerado como innovación tecnológica. Observen que ellos certifican para el año 2012 como IT, no como I+D. ¿Ya? Como IT, 280.000. Entonces te puedes desgravar el 12% en ese año de esos 280. Y por ejemplo, y más abajo en el 2013 significa que este es el tipo B. Esta certificación es tipo B. ¿Por qué? Porque tiene uno ya ejecutado, una actividad ya ejecutada y una por ejecutar. Él dice que él cree que las actividades que iba a realizar en el 2013, o sea, a futuro, comillas, porque esto es un documento ya antiguo, ¿ya? Eran de 268.000 euros también en innovación tecnológica. Significa que potencialmente en el año fiscal del 2013 también te podías desgravar el 12% de 268. Okay. Aquí también he querido mostrarles cómo es el informe. Esta es la primera parte, porque observen que normalmente el informe motivado de la entidad del Ministerio de Economía tiene alrededor de 30 folios, 30 páginas. Pero este es el primero y este es el más importante, porque nos dice si es favorable o no. Ya observen, tiene un expediente, un número de expediente y dice favorable, innovación, lo clasifica como I+D. Ojo, eso significa que esta empresa en cuestión se podía desgravar hasta el 59% de 176.000 euros. Ya, es un buen dinero. ¿Ya? Bueno, dependiendo de la situación de cada empresa, pero es algo interesante. Y en este caso, en este ejemplo real, ya lo clasificó como innovación tecnológica. Si hubiera sido, porque también lo puede ser un mixto, ojo, que eso es muy importante tener en cuenta, te puede clasificar una parte como innovación y desarrollo, como I+D, y otra parte como innovación tecnológica. Entonces, usted puede encontrar las X, ya, en ambos lados, tanto por uno y tanto por otro, pues, y usted saca obviamente la parte que corresponda, 42% en uno y el 12% en otro. Muy bien.
En esta parte ya hemos acabado lo que son las desgravaciones fiscales por actividades de más I, y ahorita vamos a ir rápidamente a lo que corresponde a las deducciones fiscales por Patent Box, que es en realidad el gran desconocido de todo esto, de todos estos instrumentos. El Patent Box es un incentivo fiscal que consiste en la aplicación de una reducción en el impuesto de sociedades sobre las rentas procedentes de determinados intangibles desarrollados por la empresa. En pocas palabras, ¿ya? Es que yo puedo vender un desarrollo técnico que esté patentado, ¿ya? Un intangible patentado, lo puedo vender o ceder o arrendar. Y el ingreso procedente, ojo, de esa venta, de ese arriendo o esa cesión, ya puedo desgravarme hasta en un porcentaje, que ya más adelante lo diremos cuál es. En eso consiste, en pocas palabras, la administración pública te está reconociendo el esfuerzo que has hecho tú por desarrollar algo, ya un intangible que tú lo has patentado, ¿ya? Y que lo estás comercializando nacional o internacionalmente. Este es otro elemento importante dentro del Patent Box, ¿vale? En resumen, es un instrumento que premia la innovación e incentiva la identificación de las compañías de cualquier sector para que su propiedad intelectual pueda ser explotada desde el punto de vista comercial. Su propiedad intelectual. Muy bien. En la siguiente diapositiva observamos el Real Decreto que lo sustenta, pero también hay una estadística muy importante que es que, como les dije anteriormente, el Patent Box es el gran desconocido de estos instrumentos. Observen que en el 2011 solamente 200 empresas se habían desgravado por Patent Box y en el 2012 500 empresas tan solo. ¿Ya? Mientras estamos hablando que las deducciones son 3.600, aquí estamos hablando de solamente 500 empresas. La diferencia es bastante significativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente los empresarios nuestros no patentan. Entonces no ponen en valor todo lo que efectivamente se ha desarrollado. Todo lo que la empresa, todos los esfuerzos, ¿ya?, de desarrollo no se protegen. Y al no protegerse, pues existe, digamos así, no existe la misma condición para poderla comercializar, para poderse comercializar. El Patent Box es compatible con otras deducciones fiscales, ¿ya? Totalmente. Significa que tú, si para haber llegado a esa patente realizaste actividades de I+D, que lo tuviste que haber hecho, significa que te pudiste haber desgravado fiscalmente por I+D y fuera de eso obtener otro beneficio por Patent Box, por haber vendido ese intangible, por la venta o cesión o el alquiler de ese intangible. Entonces observen que también estamos hablando de algo muy interesante, ¿ya? Los desarrollos de los intangibles se pueden realizar fuera de España. Esto es algo nuevo dentro de la ley que sustenta el Patent Box. Significa que si la sociedad tiene participación en una empresa, por ejemplo, en Portugal o en Francia, lo que sea, ¿ya?, y ese desarrollo se hizo ahí, de todos modos, si yo por lo menos tengo que haber invertido un 25% de los costes de la actividad para obtener esa patente. Si lo he hecho, puedo ser sujeto a desgravación. Otra cosa muy importante, a diferencia de las desgravaciones por I+D, el Patent Box es independiente totalmente de la fecha de creación del intangible. ¿Me explico? Como les dije anteriormente, tiene que ser, en el caso de la I+D, tiene que ser el año fiscal inmediatamente anterior. ¿Ya? En este no, en el Patent Box no. Pueden ser que usted lo haya creado hace 5 años y perfectamente. Si usted tiene una patente que la tenga hace 5 años, pues mire, desempólvela y aplique y puede obtener un beneficio fiscal. ¿Qué es lo que se hace? Pues poner en valor los resultados de la I+D+I para cederlos a terceros a través de varias figuras como la venta, la cesión, el arrendamiento, etc. Es independiente de la base imponible de la compañía y se aplica a la cesión de uso de explotación. Y algo muy importante, no se pierde el derecho, la propiedad sobre el activo intangible. Si usted lo vende, sí, obviamente, pero si usted lo cede, ¿ya? No. Si hace una cesión de uso, no.
¿ya? Usted puede hacer una cesión de uso por un determinado tiempo. Y eso es algo muy importante porque la gente piensa, es que si yo cedo mi patente, perdón, si yo vendo mi patente, pierdo completamente, digamos así, la propiedad del mismo. En el caso de que la venda, sí, pero en el caso de que la riende o que la ceda, no. Entonces, usted puede obtener un beneficio fiscal adicional sin desprenderse de ese desarrollo que usted ha logrado, que ha alcanzado. Ahora, vámonos a número 2. El Patent Box, ¿cómo se aplica? Deducción de un 60% de las rentas íntegras ya del impuesto de sociedades. ¿Cómo se aplica? Muy sencillo. Usted coge ingreso, o sea, la cesión de esa patente, lo que usted, los ingresos que ha obtenido por esa cesión, menos los gastos que usted haya incurrido en su desarrollo, y sobre el diferencial se puede aplicar hasta un 60%. Bastante interesante. Me explico. ¿Ya? Imagínense que usted tiene una cesión de una patente y la vende en 500.000 euros. ¿Ya? Y para llegar a esa patente usted ha hecho un esfuerzo y ha invertido 200.000. Eso significa que sobre los 300.000 euros yo le aplico un 60%. El 60% sobre 300.000 euros significa que sobre 180.000 euros no tributa. Y solamente sobre 120.000 euros usted está tributando. Ojo que estamos hablando de sobre ese 60% no está pagando ningún tipo de impuestos, y adicionalmente puede solicitar pues la bonificación por esta actividad. Muy bien, ya casi estamos acabando. ¿Cómo se aplica? Pues la empresa cedente ya le cede al concesionario los importes correspondientes de ingresos, pues se aplican los porcentajes anteriormente explicados, y esto pues le permite acceder a la desgravación. Muy bien. ¿Qué beneficios trae? Muy bien. Hay un beneficio que es en la ley 14 del 2013 de emprendedores, la nueva ley que hablábamos anteriormente. La legislación contempla que previamente se pueden establecer pactos con Hacienda para que se estudie el planteamiento del Patent Box, y con esto obtener la mayor garantía jurídica para el momento de aplicarlo. ¿Qué beneficios trae esta nueva ley? Mira, por ejemplo, antes habíamos hablado del 60%, pero eso es actualmente. Antes de la ley 14 del 2013 solamente era el 40%. Otra cosa nueva de la ley, la cesión puede ser de forma arrendamiento financiero, antes no, ¿ya? Solamente era en forma de venta. La reducción se aplica sobre la renta neta, como ya dijimos, ingresos menos los gastos, ¿ya? Y otro elemento muy importante, únicamente se exige que la entidad cedente, quien haya realizado la patente, haya invertido al menos el 25% de los costes de activos en la realización de la actividad. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Dificultades. ¿Por qué es el gran desconocido el Patent Box? Son pocos los creadores de empresas que han oído hablar de este incentivo. No se conoce, no se ha difundido lo suficiente. La dificultad para identificar y cuantificar las actividades del intangible es otro elemento muy importante, ¿ya? La dificultad para estructurar contractualmente la operación de cesión o arrendamiento financiero. La gente podría hacer que es ingeniería económica y que puede huir un poco de ello debido a la estructuración de los términos contractuales de esa cesión o ese arrendamiento financiero. La dificultad también a la hora de valorar las implicaciones con las operaciones vinculadas, con empresas que correspondan al grupo, porque usted también lo puede realizar a través de empresas del... Imagínese, usted tiene una empresa que tiene, es un grupo empresarial, o sea, hay vinculación por componente accionarial en ese grupo de sociedades. De todos modos, el Patent Box permite ya la cesión o el arrendamiento financiero de la empresa A del grupo a la empresa B del mismo grupo. Y
esa operación es aceptada, pero la gente piensa que al ser empresas vinculadas, por ser grupo, no lo podrían hacer. Entonces les da temor desde el punto de vista de que la administración vaya a sancionarlas. No, es totalmente aceptado. La falta de tiempo y de recursos internos para dedicarse a estructurar la obtención de la patente, la estructuración y la sustentación de todos los materiales y documentos que permiten demostrar ante la administración que efectivamente se han realizado correctamente todas las requerimientos para poder aplicar la bonificación. Y por último, una gestión pluridisciplinar, que implica obviamente un proceso en que todas las partes de la sociedad, los técnicos, ingenieros, personal administrativo, gerencia, tienen que dedicarle tiempo. Y esa dedicación de tiempo, obviamente, existe un costo de oportunidad y muchos empresarios pues prefieren no distraerse de su objeto, su verdadero objetivo, que es la producción y las ventas. Y por último, ya muy rápidamente, vamos a hablar del último de estos instrumentos fiscales, que es las bonificaciones por contratación de personal. Hay un Real Decreto, que es el Real Decreto 475 del 2014, del 13 de junio, ya que incrementa las bonificaciones por contratación del personal investigado al 40%. Esto es algo nuevo, ¿ya? Eso significa que las empresas que contraten personal en exclusividad para actividades de I+D+I, automáticamente, mes a mes, se pueden desgravar un 40%, se pueden deducir directamente del coste de la seguridad social por contingencias comunes. O sea, usted llega, coge, le resta el 40% y eso es lo que paga a la seguridad social. Significa que es un estímulo a la contratación. ¿Qué condiciones se tienen para poder acceder a esto? Primero que todo, la empresa debe dedicarse en algo a actividades de I+D+I. O sea, yo no puedo decir que tengo una persona en dedicación exclusiva a actividades de I+D+I si no tengo efectivamente un proyecto de investigación en curso. Tiene que existir. Los investigadores deberán tener un contrato indefinido o temporal de por lo menos 3 meses y tienen que estar dedicados en exclusividad. Hay una salvaguarda que corresponde a un 15% que el Ministerio de Economía acepta que estén dedicadas a otro tipo de actividades. Un 15% en donde está la formación, divulgación, etcétera. Ya, pero no actividades administrativas. Ya tienen que ser otras actividades, específicamente actividades de formación y divulgación. O sea, muy bien. Aquí estamos. Otro elemento muy importante. Las bonificaciones por contratación de personal investigador es plenamente compatible tanto con el Patent Box como por las desgravaciones por I+D+I. ¿Ya? Cuando una pyme puede ser considerada como empresa intensiva en I+D+I. Una pyme puede ser considerada empresa intensiva, ojo, y la importancia de ser considerada empresa intensiva es porque automáticamente el personal que tenga contratado puede obtener la bonificación. ¿Cuándo se considera una empresa intensiva en I+D+I? Cuando sucedan las siguientes cosas, las siguientes alternativas. Cuando yo he recibido financiación pública en los últimos 3 años de convocatorias públicas en el marco del sexto Plan Nacional de Investigación Científica, que haya realizado un proyecto de investigación a través del CEDETI. Cuando tú presentas un proyecto de investigación a través del CEDETI, inmediatamente tu empresa se puede considerar como empresa intensiva de I+D+I y por lo tanto ser susceptible de aplicarse las bonificaciones. Haber aplicado a un programa europeo como el programa Marco, ya el 7º programa Marco, el Horizonte 2020, haber dispuesto de una patente, disponer de una patente, eso es muy importante, haber obtenido en los 3 años anteriores al ejercicio el derecho de bonificación
porque se ha desgravado fiscalmente y el Ministerio de Economía ha otorgado el informe motivado. O sea, si usted tiene un informe motivado en donde el Ministerio de Economía garantiza que, o está diciéndole que esas actividades son de I+D, usted puede ser considerado también empresa intensiva en I+D+I y por lo tanto también optar a las bonificaciones. Ser considerado empresa innovadora. ¿Ya? Ojo, que eso sí tiene que ser sobre las especificaciones que establece AENOR. Y por último, tener vigente la certificación conforme a la norma 166.002 que corresponde al sistema de gestión de la I+D+I. Si tú tienes esa certificación, también puedes ser considerado como empresa intensiva en I+D+I. Muy bien, señores. Esto es lo último. Vamos ahora a proceder a responder a las preguntas que vosotros tengáis y espero que sean muchas y variadas y bueno, vamos a mirar qué preguntas hay. Voy a desplegarlo. Mira, aquí. Aquí una persona nos dice, si el proyecto empieza en 2014 y no finaliza hasta el 2015, ¿cuándo puede solicitar el informe motivado? ¿Cuándo aplico la deducción? En el ejemplo que nos dice esta persona, este oyente, pues muy sencillo. Aquí estamos hablando de una empresa que sus actividades de I+D solapan 2 años. El inmediatamente anterior, que es el 2014, y el 2015. Tiene que presentar la desgravación 2 veces. La solicitud de desgravación 2 años. O sea, tanto por 2014 como por 2015. Si está en el 2015, o sea, estamos, imagínate, lo único es que ya pasó hasta el 25 de julio, pero bueno, supongamos que no ha pasado, que no hemos llegado al 25 de julio de cada año. Todas las inversiones que se realizaron en 2014, yo puedo solicitar que en el 2015 que esas inversiones y I+D+I sean evaluadas y certificadas. Y adicionalmente, las inversiones del 2015. Por lo tanto, ¿cuándo aplico la deducción? La deducción del 2014, el monto correspondiente a los gastos de I+D+I, la aplico al año fiscal del 2015, hasta el 25 de julio. ¿Ya? Esto es muy importante, esta pregunta es muy importante porque si no se aplica, se pierde el derecho del año inmediatamente anterior. Me explico, si en el 2015 tú no te desgravaste, porque estamos en noviembre y tenías hasta el 25 de julio para presentar el impuesto de sociedades, y si tú no aplicaste, no te desgravaste por lo que gastaste, por el esfuerzo que hiciste en el 2014, pierdes los derechos. ¿Vale? Y solamente podrías optar ya a desgravarte fiscalmente por lo que corresponda al de 2015. Muy bien, no sé si con esto respondo tu pregunta. Otra pregunta, ¿qué coste tiene la certificación y el trabajo de consultoría? Muy buena pregunta. Cada entidad certificadora tiene unas tarifas. Entonces, habría que entrar a evaluar cuánto cuesta cada una de ellas. Ojo, que la diferencia puede ser bastante significativa dependiendo de cada una de ellas. Pero oscilan, están entre 2.500 euros y 3.500 hasta 4.000 euros. ¿Ya? Es lo que cobra una entidad certificadora, por ejemplo, como el IBASE, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, o ECUA, todo depende. O sea, tienen diferentes tarifas, pero están en esa horquilla. Y el trabajo de consultoría, ojo, la segunda pregunta, o sea, el consultor que te ayude a ti a construir todo esto, en el caso que tú no lo quieras hacer, sino que lo externalices a través de un consultor especializado. Pues normalmente existen diferentes formas de cobro y una de ellas puede ser por porcentaje a éxito. Ya me explico. Hay muchos consultores que pueden cobrarte entre el 5 y el 10% por el importe que tú te deduzcas. ¿Ya? Obviamente él se encarga de estructurar todo y de hacer todos estos trabajos y presentarlo, etcétera, etcétera. Pero puede estar en esa horquilla. También he sabido que a empresas
de diferente tamaño se les puede llegar hasta el 15%. Pero es que es muy relativo, todo depende de la negociación que tengas tú. O sea, tú puedes decir, no, con el consultor, o sea, eso ya es fruto de una negociación, pero está entre eso, es un porcentaje normalmente, ¿ya? También he sabido que hay otras empresas consultoras que también cobran un fijo, ¿ya? Y ese fijo puede estar 5.000 hasta 8.000 euros, ¿ya? La tercera pregunta. ¿Un nuevo desarrollo que no haya sido patentado puede ser sujeto a ayudas de I+D+I? Que no haya sido patentado. Claro, obviamente. Si tú has desarrollado, tienes una investigación, tienes un desarrollo o hayas realizado una innovación en tu empresa, por ellas, así no esté patentado, puedes. Es que la patente normalmente es la consecuencia última de esa I+D+I. Pero el Estado español en este momento tiene muchos instrumentos para poder beneficiarte, y uno de ellos es las desgravaciones por I+D+I, que no implican, que no exigen que el producto final haya sido patentado. Solamente en el caso del Patent Box, pero en el caso de los demás, ya, por ejemplo, I+D+I, tú no tienes por qué tener una patente al final. ¿Ya? Lo ideal es tenerla por las garantías jurídicas que ofrecen, pero en el caso que no se tenga, perfectamente puedes desgravarte fiscalmente, ¿ya? Sin haber gestionado la patente. Y si lo tengo registrado como inversión en el inmovilizado. Y si lo tengo registrado como inversión en el inmovilizado. No entiendo bien la pregunta. Y si lo tengo registrado como inversión en el inmovilizado. A ver, si es la adquisición, porque si estamos hablando de inmovilizado material o intangible, acuérdense que si estamos adquiriendo en exclusiva un activo material, ¿ya? Y ese activo material, vuelvo y repito, es en exclusiva, a excepción de los terrenos y los inmuebles, eso es muy importante, o sea, equipo de laboratorio o maquinaria muy específica, muy concreta, tú te puedes desgravar hasta un 8%. Claro, tienes que tenerlo inscrito, o sea, tienes que tenerlo registrado en tu contabilidad como un activo material. Ya entendí del todo la pregunta, claro. Claro, y te puedes desgravar por ese activo si se dedica en exclusividad hasta un 8%. Y adicionalmente, si lo has utilizado en actividades también puedes beneficiarte de lo que te reconoce el Estado en la amortización. Supongamos que lo has comprado hace 3 vigencias y la amortización esté vigente. Significa que lo que corresponde a la amortización de cada año, ya en la parte correspondiente puedes también imputarlo y, por tanto, deducirte en ese monto. Otra pregunta, un nuevo desarrollo que no haya sido... Ya, esa está... un segundo. Puedo deducirlo vía amortización. Claro, o sea, lo respondí de una u otra forma. Ya, sí, lo puedes por la vía del 8% que te dije anteriormente o por la vía de amortización, dependiendo. Si es nuevo ya, y lo compraste ya, pues te vas por el 8%. Y si lo compraste en otras vigencias fiscales, pues te vas por la parte de la parte de amortización imputada al proyecto. Muy bien. Muy bien. De todos modos, si ustedes tienen en este momento más dudas, inquietudes, con mucho gusto podemos ayudarlas a solventarlas. Nos pueden escribir al correo electrónico, me pueden escribir al correo electrónico vhosorio@pymefinance.es. Repito, vhosorio@pymefinance.es. Y allí, con mucho gusto, las dudas que ustedes tengan, y en la medida que podamos hacerlo, pues las responderemos. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber escuchado esto y espero que en un futuro ustedes puedan implementar estos instrumentos. Muy buenos días y muy buenas tardes.